Bueno, entonces ahora vamos a esto y en cierta forma creo que este tema me ha interesado y tal vez interesa a todos, y creo que en el ámbito de la competencia de ideas que encontramos en la sociedad y en todo el mundo, en buena medida acá hay una de las batallas principales, es decir, de cómo se resuelva esta discusión acerca de la pobreza. Va a determinar en buena medida el resultado que nuestras ideas u otras predominen en la sociedad. Esto es un tema que a la gente le ocupa y le preocupa, y por lo tanto hay que darle una respuesta. A todos nos interesa el tema en particular de la pobreza. Y voy a decir más, nos interesa sobre todo, fíjense el impacto diferente que uno tiene cuando ve fotos de niños. No es lo mismo ver una foto como de personas mayores que ver fotos de niños. ¿Por qué? Bueno, en cierta forma, diría yo, porque uno asume enseguida que los niños, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Mm? Sí, pero al mismo tiempo todavía no han tenido oportunidad básicamente de hacer nada. A una persona mayor uno le puede discutir qué hizo en la vida, si aplicó el esfuerzo suficiente o no. A lo mejor no tuvo las oportunidades, pero si tuvo las aprovechó o no las aprovechó. Pero un niño, ¿uno qué le puede decir? Entonces, generalmente acá estos temas son los que así nos impactan. Hay ciertas áreas, no vamos a poder entrar todas ellas en las ciencias sociales, en particular hay un área que es la de la psicología evolutiva, que trata de explicar por qué la gente aprueba a veces políticas redistributivas. Y tienen algunas respuestas que son bastante interesantes y plantean que vienen de conductas de aquellas épocas hace miles de años donde éramos cazadores-recolectores, y donde básicamente de pronto había ciertas actividades como la caza de algún animal mayor que requerían de la cooperación entre todos, porque no se podía cazar uno solo, esas cosas. Entonces mientras que otras cosas como recoger frutos cerca de donde se vivía dependían más del esfuerzo personal. Entonces que habríamos heredado como resultado de todo eso una cierta predisposición a pensar que hay ciertas cosas que pretendemos que la gente obtenga a través de su esfuerzo, pero hay ciertas cosas que pretendemos también resolver y ayudarnos y cooperar entre nosotros. Y eso es lo que hacemos, y el liberalismo también tiene respuestas a la pobreza basadas en esa voluntad de cooperación, o si ustedes quieren, entiendo, yo no estuve, pero que Leónidas debe haber hablado de ese sentimiento de simpatía que planteaba Adam Smith respecto a los seres humanos. Ahora, hay muchas falacias sobre este tema de la pobreza que tienen larga data, algunas incluso de autores liberales, y que quiero comentar rápidamente. El primero es este señor francés, Montaigne, que esa idea es muy común, ustedes la van a reconocer enseguida, pero se le llama el dogma de Montaigne, y es esa de que la riqueza de los ricos proviene de la pobreza de los pobres. Digamos que una está claramente vinculada con la otra. Eso es muy común de encontrar hoy en día, y es una visión, ustedes saben, estática de la riqueza. Entiende que la riqueza en la sociedad es como una torta que hay que repartir, y por lo tanto si uno se lleva un pedazo más grande, obviamente el resto le queda algún pedazo más pequeño. Nunca se pone a pensar de que la torta pueda crecer y haber más para repartir para todos, ¿no? Pero esta visión, así todo, sigue estando presente y uno la encuentra a menudo. La otra, por supuesto, famosa es la de Marx respecto de la plusvalía. Una idea de que el valor está basado en la cantidad de trabajo y que por lo tanto si el valor de las cosas proviene del trabajo, uno debería preguntarse, bueno, pero ¿y de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo. Y por lo tanto la ganancia del capitalista es la plusvalía que extrae del trabajo, por lo tanto en realidad es un robo, y ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que expropiar a los expropiadores y todo lo demás que vino atrás de todo eso.
Para los que estudiaron economía o para los que quieran estudiar los austríacos, y eso está claro que esa teoría del valor es equivocada, el valor es subjetivo, no tiene que ver con la cantidad de trabajo y por lo tanto la teoría de la plusvalía no tiene mayor sentido. Sin embargo, aún hoy se viene razonando en esos mismos términos continuos. Aunque no sean marxistas, uno puede encontrar, no sé, a dirigentes sindicales que de pronto razonan de la misma forma. Y por último tenemos un liberal clásico que es John Stuart Mill, que en su famoso libro, que tuvo una enorme influencia en la segunda mitad del siglo XIX, planteaba esta idea, fíjense ustedes, de que la producción y la distribución son dos áreas distintas y separadas, y que la sociedad, una vez que se ha producido, debería ahora o podría ahora decidir cómo se va a distribuir. Y eso es falacia, es un argumento falso, porque nunca la producción y la distribución están separadas. Yo voy a usar acá muchas veces ejemplos que son tontos, no porque quiera subestimarlos a ustedes, sino para hacer las cosas fáciles. Pero para entender esto de que la producción y la distribución no están separadas, uno va a trabajar porque entiende que va a recibir una distribución determinada, ¿no es cierto? Es decir, voy a recibir un determinado pago. Imagínense usted si estuviera en esta situación, primer mes de trabajo, al final del mes le dicen, pase por esa ventanilla allí que le van a pagar. Y uno pasa por la ventanilla y dice, bueno, señor, acá tiene su cheque, pero ahora pase por la ventanilla de al lado y entréguelo. ¿Cómo entréguelo? No, y bueno, sí, porque ahora vamos a discutir cómo se va a repartir todo esto. Ah, no, eso me lo tenés que decir antes de que yo venga a trabajar, porque si no, no sé si voy a venir a trabajar. Depende de lo que me diga después cuánto me va a tocar de esto. Es decir, no hay una separación entre producción y distribución. Precisamente produzco en vistas de que voy a recibir un determinado pago o que hay un determinado precio al cual yo voy a poder vender. Sin embargo, esto quedó por detrás, digamos, de muchas ideas ahora que plantean claramente políticas distributivas sin tener en cuenta el impacto que eso tiene en la producción. Bueno, muy bien, estas discusiones siguen, ahora las más modernas son las de Piketty, todo el mundo habrá escuchado el impacto, se puso gran moda, no sé cuánto va a durar y si va a durar esto, pero Piketty por un momento empezó a tener una cierta relevancia y hay muchas cosas para discutir de él, pero quiero señalar algunas. La idea central de Piketty es que estamos en un proceso de creciente desigualdad en el nivel de los ingresos. ¿Por qué? Porque el retorno del capital, que es R, es mayor que el crecimiento de la economía en general. Es decir, que si la ganancia, llamémosla así, de los capitalistas crece más rápido de lo que crece la economía, quiere decir que se están llevando una parte cada vez más grande y que las desigualdades, por lo tanto, tienden a aumentar. Sin embargo, acá hay muchas cosas que discutir. En principio, como sucede en todas estas cosas, si la desigualdad está aumentando o no, también depende de los periodos que uno compare, ¿no es cierto? Y a veces la verdad es que se producen modificaciones. Entonces a veces aumenta, a veces se disminuye, a veces aumenta, es decir, hay variaciones. Pero es difícil encontrar que haya una tendencia creciente y permanente a una mayor desigualdad de los ingresos. Eso lo vamos a ver más adelante, no ocurre. Además, eso que aparece ahí como el retorno del capital, es muy difícil decirlo. Esto es una cuestión más específicamente técnica porque el capital no es una cosa homogénea. Capital son o determinadas maquinarias, o determinados equipos, o de determinada tecnología, o determinado conocimiento, y hay mucha diversidad y muchas diferencias ahí. Y las tasas de retorno son completamente distintas. No hay una tasa de retorno del capital. La tasa de retorno tiene que ser superior a la tasa de interés y punto, nada más. Pero después hay una enorme variabilidad. Al mismo tiempo, esos que están ahí arriba, esos que son los ricos, ¿son siempre los mismos? Bueno, la verdad que no. Si ustedes van a ver esas listas que el mismo Piketty cita de Forbes, se van a dar cuenta que, no sé, que el 80% de los más ricos hace
30 años no existe más en esa lista. Y ahora hay otros. Están los que conocemos ahora, los que hacen Airbnb, Uber, Amazon, esos son los que están. Y esos hace 20 años no existían las empresas. Entonces plantear esto de que hay una clase, de que siempre se lleva todo y cada vez se lleva más, es no tener en cuenta de que acá, eso, si hay gente, porque obviamente que hay gente que gana mucho dinero, eso es algo que va permanentemente cambiando. Además, en ese tipo de sociedades donde estos surgen, tampoco es gente que tenga demasiada influencia política, ¿no? Los Koch y los Gates, los Warren Buffett, los Soros, no tienen influencia en la política de esos países realmente. Son grandes millonarios, pero realmente no influyen. Piketty, por otro lado, plantea un tema, da para discutirlo mucho más. Él entiende de que fue en los países, por ejemplo, que ahora son países ricos, lo que redujo a la pobreza es el Estado benefactor. Y la verdad que eso hasta es lógicamente, mínimamente extraño y dudoso, porque lo que ocurrió es que primero se generó riqueza y después, en todo caso, empezaron ellos a querer repartirla. Pero aparte esto es una cuestión lógica. Si no la generás primero, ¿qué es lo que vas a repartir? Y ese es el problema que muchas veces nos enfrentamos en nuestros países latinoamericanos, particularmente el mío, donde todos los políticos quieren empezar a repartir algo que todavía no se creó. Es decir, paren muchachos, primero tenemos que generar algo de riqueza y después en todo caso nos sentamos a ver si ustedes quieren distribuir más o distribuir menos. Pero ustedes quieren empezar a repartir, ¿qué? Pobreza terminamos repartiendo, si no hay otra cosa para repartir. Primero hay que generar, y eso es lo que ocurrió en esos países. Primero generaron altos niveles de riqueza y después en todo caso llegó el Estado benefactor y podemos discutir si fue para mejor o para peor. Bueno, ahora, para ustedes que sé que les gusta seguir estos temas, quiero plantearles que si bien Piketty se ha puesto de moda, acá el autor que hay que leer en este tema es este señor que aparece acá, que es Angus Deaton. Y no es casualidad que en el medio del auge de Piketty, la Academia le da el premio Nobel a este señor que precisamente es un experto, primero en estadísticas y luego en pobreza. Interesante, yo no digo que todos los premios Nobel hayan estado absolutamente acertados, digamos, en la selección, etcétera, todos podemos discutir eso, pero fue bastante curioso que justo en pleno auge de las ideas de Piketty, el premio Nobel deciden dárselo a otro señor que no era Piketty y que tiene una visión totalmente distinta y contrapuesta de lo que Piketty plantea. Deaton, que tiene este libro que miren ya está en castellano, se llama El Gran Escape, lo que señala es esto que pongo ahí abajo, que todo proceso de progreso ha generado desigualdad, inevitablemente. Todo proceso de progreso no podemos todos subir al mismo tiempo. En toda área, no solamente la económica, siempre se va a dar, esto es como una carrera, digamos, que de pronto en un hipódromo que de pronto se larga, algunos caballos más rápido que otros. No siempre son los mismos, pero esto ocurre inevitablemente. Ocurre con los ingresos, pero ocurre también con la salud. Se descubre un nuevo medicamento, una nueva vacuna. No estamos al día siguiente todos en el nuevo nivel de salud que esto ha generado. Esto va ocurriendo lentamente. Primero algunos recibirán y otros después. Todo proceso de progreso, entonces, inicialmente genera un mayor grado de desigualdad. Pero la pregunta, en última instancia, que nosotros debemos hacernos acá, y que creo que es una pregunta central para los liberales, es, ¿pero a nosotros qué nos preocupa? ¿La desigualdad o la pobreza? Porque no son lo mismo. No es lo mismo hablar de desigualdad y hablar de pobreza. Y muchas veces nos encontramos en esta discusión que cuando discutimos con alguien, no sé, o de izquierda, o populista, o algo de eso, empezamos a discutir sobre pobreza y a los 2 minutos nos están hablando de desigualdad. Bueno, paren un poquito, porque esto no es lo mismo. Y quiero hacer un ejemplo algunos ya lo conocen, pero un ejemplo muy tonto de nuevo de explicar por qué esto es diferente. Bueno, ahí tenía un video de Piketty que no lo vamos a ver. Pero fíjense que ahora hay ciertas instituciones que plantean como esa cosa trágica, ¿no es cierto? El mundo va en direcciones grises, negras, tremendos peligros, ¿no? Y entonces fíjense lo que dice Oxfam sobre esto.
Oxfam es esa organización de ONGs, digamos, con sede en Inglaterra, que viene precisamente, el nombre Oxfam quiere decir Oxford y Famine, o sea, hambre, digamos, es una institución dedicada a combatir el hambre, con sede en Oxford, por eso se llama Oxfam. Y dice, han pasado 4 años desde que el Foro Económico Mundial alertase de la grave amenaza que supone el incremento de la desigualdad económica para la estabilidad social y 3 desde que el Banco Mundial decidiese combinar su objetivo de acabar con la pobreza extrema con la necesidad de promover una prosperidad compartida. Desde entonces, y a pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se ha ampliado. Es una situación insostenible. Guarda, es como que se viene el fin del mundo por esto. Bueno, yo voy a mostrar algunos datos para mostrarles, no señores, esto no es así, no está pasando esto y veamos el futuro con optimismo. Pero vamos a ver ahora conceptualmente por qué la pobreza y la distribución son distintas. Acá hay 2 familias. Esta es la familia Krause, mi familia, este es mi papá, y esta es la familia Gates, un señor en los Estados Unidos allá por los años 60, por ahí. Este es el señor Gates Sr. Él vivía en los Estados Unidos y ganaba el doble que mi papá por mes. Digamos, mi papá ganaba $1000 por mes, el señor Gates ganaba 2000. Había una diferencia de ingreso entre nosotros. Ahora viene la siguiente generación, que es Krause Jr., que soy yo, y Gates, Bill. Bueno, en realidad, perdón, no, esto tendría que haber seguido la columna allá por el techo, probablemente seguir hasta allá. Pero fíjense que tuve que cambiar la escala, porque ya no es en 0, 500, fíjense, yo estaría acá en 5000, digamos, y este es Bill. Las diferencias aumentaron terriblemente, terriblemente. Ahora, la pregunta es, ¿a mí me preocupa eso o cómo estoy yo respecto de mi papá? Estoy mucho mejor. Yo quintupliqué el ingreso de mi papá. Es más, ahora yo uso computadoras con el software de Bill, ¿no es cierto? Que además a veces hasta se lo copiamos y ni siquiera le pagamos, pobre hombre. Y gracias a eso soy más productivo, tengo un ingreso superior, puedo dar clases allá, online, qué sé yo, de todo, y cosas que mi padre no podía hacer. La brecha ha aumentado terriblemente. Pero yo ¿cómo estoy? Bueno, yo precisamente he mejorado. Esta es la comparación entre senior y junior. En cierta forma, esto es lo que dice Angus Deaton. Esto ocurre en todo proceso de progreso. Cambiemos ahora los Krause y los Gates por lo siguiente. Esto es China. Entonces acá tenemos China en el año 1980. Esto era la gente, el ingreso de la gente, promedio de ingreso de la gente, y esto es real, $300 al año. Al año, $300 al año los chinos en 1980. Y esto era el Partido Comunista Chino, los jerarcas del Partido Comunista. ¿O ustedes se creen que ganaban como estos? No, está clarísimo que no. Bueno, entonces China empieza a hacer un cambio de nuevo de progreso. Empieza a reconocer el derecho de propiedad, a abrir su economía, permitir de que los campesinos puedan producir su propia producción, etcétera, etcétera. Y viene todo este cambio que ahora vimos. Y esta es la situación actual de la gente. Acá tenemos a la gente y acá tenemos a este señor de Alibaba, ¿no? Pero más o menos esto es lo que pasó en China. En China ahora hay millonarios. Hay 100 millones de millonarios de pronto, ¿no? Pero claro, entonces si vamos a medir la desigualdad ha aumentado mucho en China. Pero, ¿qué pasó de nuevo con los pobres de China? Bueno, tenían $300 de ingreso promedio, hoy tienen un promedio de ingreso de $7000 al año. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Que haya Alibabas? No. Donde centramos la atención es en esto. Ahí hay millones de personas que pasaron de 300 a $7000 de ingreso promedio. Es decir, nos interesa por sobre todo la pobreza, antes que hacer énfasis en cómo es la distribución, si la distribución es desigual o no es desigual. Bueno,
Ahora, esto nos lleva, porque detrás de esto hay cuestiones económicas, pero hay una cuestión en última instancia de filosofía moral, acerca de, bueno, ¿cómo debería ser la distribución de los ingresos en una sociedad? Y acá aparecen, por supuesto, distintas, llamamos teorías de la justicia distributiva. ¿Cómo debería ser? Porque una cosa es investigar cómo se distribuye, pero otra es cuál debería ser el principio que debería guiar la distribución de los ingresos. Y en general todas estas teorías responden a estas preguntas, de cada cual según su ¿qué? ¿Qué es lo que cada uno debería aportar a la sociedad, a los demás, etcétera? ¿Cuánto debería poner cada uno? Y a cada cual según qué, ¿no es cierto? ¿Cuánto cada uno debería recibir? En el caso del socialismo, por ejemplo, era de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Una consigna que, digamos, sería prácticamente imposible de cumplir, porque si es a cada uno según su necesidad, saben todas las necesidades que tengo yo, enorme cantidad de necesidades, así que por favor satisfagan todas estas necesidades. ¿Y cuáles son sus capacidades? Y muy poquitas. Me canso enseguida trabajando, pero necesidades tengo muchísimas, así que por favor, si aplicaran ese principio, no es de extrañar que aplicando ese principio, esas economías se estancaron y no daban pie con bola, digamos, y no podían progresar. Ahora, y que dieran resultados como este. Acá lo tenemos, esta cosa típica común, ¿qué era el socialismo? Bueno, ellos pretenden pagarnos y nosotros pretendemos trabajar. Digamos, eso es más o menos. O después, como dice Churchill, la virtud del comunismo es el reparto igualitario de su miseria y el vicio del capitalismo es el reparto desigual de sus bondades. Bueno, las consecuencias de esta visión filosófica acerca de la distribución dieron como resultado esto que tal vez ustedes lo habrán visto ya, ¿no es cierto? Este es el mapa de Corea, la península de Corea, es un interesante experimento. En las ciencias sociales no podemos hacer experimentos, pero acá una circunstancia histórica nos permitió, mismo pueblo, misma cultura, misma historia, el mismo idioma, y de pronto por una circunstancia política la mitad del país sigue un determinado ordenamiento institucional y la otra mitad del país sigue otro, y al poco tiempo vemos esta diferencia. Esta es la península de noche, esto es Corea del Sur, eso es Corea del Norte y esa es la casa del señor Kim. La única que tiene luz, digamos. Ese es el resultado de esa filosofía igualitarista, ¿no es cierto? Ahí está, todos en la oscuridad, menos el señor Kim. Bueno, muy bien, este ha sido entonces el resultado. Ahora sí, si ustedes me dicen, pero usted, profe, a mí me dicen profe, los chicos en la clase, profe, ¿usted está a favor de la redistribución? Sí, claro, yo no estoy contento con la distribución como es ahora, igual que aquellos que favorecen una distribución distinta, solo que mi principio es que yo creo que en todo caso, si tendría que haber una redistribución, tendría que haber de los que no producen a los que producen. Porque estamos viviendo sociedades en las cuales hay una gran parte de distribución, en la cual el dinero de los que producen termina en los bolsillos de los que no producen. Y al final el Estado se ha vuelto esa piñata de la cual todos pretendemos vivir de los demás. Y en el medio de tomo de acá y pongo para allá, tomo de acá y pongo para allá, se nos genera una clase política que se queda con el vuelto, ¿verdad? O se queda con una parte de ese recorrido, como cualquiera que venga siguiendo las noticias de la última serie que estamos desarrollando ahí en Argentina, lo habrá notado en estos últimos días, ¿no? Bueno, o sea que no necesariamente estamos diciendo, ni estoy diciendo yo, que la distribución acá sea actual sea la distribución ideal, porque está interferida de pronto por todo tipo de privilegios que son resultado no de decisiones que nosotros tomamos en el mercado libremente, sino decisiones que vienen a través de la política y de la coerción que el Estado puede imponer. Ahora,
¿cuál debería ser un principio de distribución? Y acá aparece este señor que era profesor de Harvard, alguno lo conocerá, se llamó Robert Nozick, y tiene un muy interesante libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Y él en ese texto, que en realidad es una linda discusión, otra, ¿no? Yo sé que a algunos aquí les gustaría, a mí también, pero no voy a hablar de esa, que es la discusión entre anarquismo y minarquismo o liberalismo clásico, lindísima. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero él ahí también tiene un desarrollo acerca de la filosofía moral respecto de cuál debería ser una regla de distribución en una sociedad libre. Y él dice que esa regla debería ser así: de cada uno según su elección. Es decir, uno debería elegir en qué va a trabajar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ofrecer en el mercado, etc. Y a cada uno según sea elegido. Es decir, según los demás compren mis cuadros o mis libros o me contraten para trabajar, valoren lo que yo hago, y de esa forma es que en una sociedad libre se establece cuál es la distribución. La distribución es decidida en última instancia por los demás. Yo voy a recibir lo que los demás estén dispuestos, valoren y estén dispuestos a pagar. Sean los demás empleadores, o sean los demás clientes, o sean los demás lo que sea. Porque, por ejemplo, en general cuando se discute, y dice Nozick, en general cuando se discute sobre este tema, las teorías acerca de cómo debería ser la distribución se basan en los resultados. Entonces podés tener posiciones más igualitaristas. Bueno, igualdad total sería todos $1.000, por ejemplo, todos $1.000 por mes, ¿ok? Eso es súper igualitarista. Pero está basado en el resultado. Otros dirían, no, debería haber, como ahora, pero menos diferencia. Por ejemplo, 10% rico, 90% el resto, o 20% que tenga un poco más, u 80%. ¿Qué combinación te gusta? 30, 40, 60, 30, es decir, todas hacen al resultado final. Y dice Nozick algo súper interesante, creo yo, que dice, pero no hay que fijarse en el resultado. Hay que fijarse en el proceso. La justicia de una distribución no está dada por un cierto resultado, que sea más igual o menos igual. Está dada por el proceso por el cual esa riqueza se generó. Si el proceso es justo, en el sentido de que no violó derechos de nadie, entonces vamos a decir que ese resultado es justo, por más que sea desigual. Entonces quiero traerles acá, es decir, le está diciendo cómo lo consiguió ese dinero. Entonces pongo la imagen de Messi acá. En realidad él no pone el ejemplo de Messi, él pone un ejemplo de un basquetbolista de la década del 80, pero que ya nosotros ni lo conocemos. Entonces yo cambié el basquetbolista por Messi. Entonces el ejemplo que él pone es el siguiente. Supongamos que estamos en una sociedad absolutamente igualitaria. Todos ganamos lo mismo. Y de pronto aparece un peticito que uno lo ve, empieza a jugar con la pelota y dice, este me parece que es distinto. Así que, ¿sabes qué? Yo lo quiero para mi equipo. Acá tendría que haberlo puesto a Vidal, ¿no? Pero perdónenme, ahora están juntos, así que bueno, en fin. Son amigos, ahora son amigos. Entonces ahora lo veo y digo, yo lo quiero para mi equipo. Entonces digamos que se acerca un club, llamémosle Barça al club, y habla con el padre, parece que habla con el padre, y le dice, bueno, yo lo quiero para mi equipo. Y supongamos que el padre le dice esto, bueno, está bien, mire, yo no pretendo nada, yo solamente creo que mi hijo es muy bueno, y yo lo que quiero es esto, que mi hijo se lleve el 50% de la venta de entradas adicional que se genere porque juega Leo. ¿Ok? Usted lo demás sigue como hasta ahora. Es más, le pido algo más, que pongan en la entrada del estadio 2 buzones y que la gente diga 50 para el Barça, 50 para Leo. ¿Ok? Nada más. Los socios, los que ya son socios, esos entran como antes. O sea que yo voy nada más que al plus que se va a generar. Y el Barça dice, bueno, ok, listo. Llegamos a ese acuerdo. Es un acuerdo entre las dos partes. No violaron derechos de nadie. Y entonces comienza la temporada. Empieza a jugar, gana la Liga,
la copa, la recopa, la recontracopa, qué sé yo, todo eso, y al final del año, todos que fueron metiendo ahí en la urna, nos vamos a encontrar con una situación en la cual todos seguimos igual, pero hay uno que tiene ahora una gran cantidad de dinero. Pero se lo dimos nosotros el dinero. Digamos, ¿qué derecho se violó acá? Ahora la distribución es desigual. Ahora hay un rico, que es Leo, y los demás igual. Son todos iguales. Pero digamos, ¿cuál es la injusticia de esto? ¿El derecho de quién se violó? Si todos fuimos voluntariamente y se lo pusimos ahí en la urna. Entonces lo que dice Nozick es, la justicia de una distribución no depende del resultado, depende del proceso por el cual esa distribución se generó. Y si esa distribución es el resultado de intercambios voluntarios, en los cuales no hay uso de la coerción y la violencia, entonces lo único que podemos decir es que esa distribución es justa, aunque sea desigual. Es decir, no hay que prestarle atención como tal al resultado. ¿Por qué? Porque si no, fíjense lo que ocurre, ¿no? Con este tema de la redistribución, nos hacen creer un poco como que nosotros somos inmorales porque justificamos esta distribución desigual. Pero yo pregunto, ¿cuál es la moralidad de la redistribución? Es un poco como, claro, así es muy fácil, hacer beneficencia con el dinero de los demás es muy fácil. Es como si yo estuviera en el bus y sube el cieguito y yo le meto la mano en el bolsillo al de al lado y le doy el cieguito. Ah, bueno, qué acto extraordinario. Fíjate cómo le dio el cieguito. Sí, pero yo le metí la mano al bolsillo de al lado. ¿Cuál es este? O, como creo que ya lo he dicho, supongamos que yo me muero y llego ahí al cielo. En la puerta está San Pedro. Y San Pedro me dice, a ver, espere, lista, Krause, sí, acá está. Mire, me dice, para entrar acá usted va a tener que contestar algunas preguntas. Bueno, está bien, adelante. Y una pregunta que me va a caer es esta. ¿Usted qué hizo por los demás? Y yo digo, ¿y ahora qué digo? Entonces empiezo a ponerme nervioso y le digo, ¿sabe lo que pasa? Es que la fundación me llevaba a estos seminarios y yo no tenía tiempo, pero ¿sabe lo que pasa? Pero bueno, yo pagué impuestos y con los impuestos hicieron casas, viviendas, planes sociales. No me venga con eso ahora. Los impuestos se los sacaron a la fuerza. Cuando pudo, no sé si los evadió, pero por lo menos los quiso reducir. No me venga con eso. Para entrar acá, lo que vale es su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Vaya ahí, no sé, al purgatorio, vamos a ver qué hacemos con usted. Espere ahí. Bueno, ok, yo voy y espero acá. Ahora se muere la ministra de Acción Social. No quiero que se muera la de ahora, la que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, llega a la misma instancia. Pregunta, ¿usted qué hizo por los demás? A ella le sale muy fácil. Dice, ¿cómo? Yo hice planes sociales, hice viviendas sociales, hice escuelas, hospitales. No, pare un poquito. Eso lo hizo con el dinero de los demás. Yo le estoy preguntando a usted qué hizo con su tiempo, con su dinero y con su esfuerzo. Mire, vaya al purgatorio que hay otro esperando y vamos a ver qué hacemos con los dos. Quiere decir que no entramos, ninguno de los dos entramos con esto. ¿Se dan cuenta? Porque si no es lo mismo que esto va generando esa conducta diría hasta de degradación de la responsabilidad individual. Es como cuando vamos caminando por la calle y una señora viejita se cae. Y nosotros decimos, viejo, ¿por qué no viene el gobierno y hace algo acá? Mire, se cayó la señora, se lastimó. No, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? Señora, ¿qué le pasó? ¿Cómo la puedo ayudar? Es decir, hay una responsabilidad propia que lamentablemente ese Estado benefactor la ha ido debilitando. Ya, bueno, el Estado se ocupará, ¿no? Es una responsabilidad de nosotros ocuparnos a través de esa simpatía que mencionó Adam Smith respecto del destino de los otros. Bueno, ahí surge el Estado benefactor. El Estado benefactor se vuelve un jugador central, entonces, en nuestras sociedades, pero con una diferencia. En países con instituciones, que tienen instituciones sólidas y fuertes, también tiene sus problemas, debilita los incentivos para producir. Porque si vos le garantizás, por ejemplo, vieron estas propuestas de que garantizar un ingreso mínimo, si vos le garantizás a cualquiera de nosotros, nos garantizan $1.000 por mes, bueno, yo voy a trabajar, no sé, mínimo por 1.000
$400 por mes, ni siquiera por 1.200, para eso me quedo en mi casa y recibo los 1.000. Es decir, está poniendo generando un costo, ¿no es cierto?, más alto para yo decidirme ir a trabajar. Si ya me estás garantizando un ingreso, entonces debilita el incentivo a producir. Fíjense que también en muchos de estos países genera problemas con la inmigración, la xenofobia, se cree que la gente va para aprovechar el Estado benefactor y empiezan a generarse esos odios, tensiones, de los que en cierta forma hablaba Axel hoy en su charla. Hay algunos programas, algunos hubo históricamente en Estados Unidos que hasta promovían la ruptura familiar, por ejemplo, ese se llamaba antes Aid for Families with Dependent Children, que era ayudas a madres solteras, ¿no es cierto? Le daban una pensión a la madre soltera y después descubrieron que eso lo que lograba es que los maridos se fueran. Porque decía, no, pero es mejor que yo me vaya porque te van a dar la pensión. Entonces se iban con mayor irresponsabilidad, digamos, y dejaban su hogar sin ningún remordimiento. Rompían y se rompe también con el Estado benefactor el contrato familiar. Cuando no había Estado benefactor, ¿qué ocurría? Porque el Estado benefactor tiene 150, digamos 200 años, menos de 200, 150. ¿Qué ocurría? Bueno, había como un contrato familiar. Los padres sostienen a los hijos cuando los hijos no se pueden sostener a sí mismos, y luego los hijos sostienen a los padres cuando los padres no pueden sostenerse a sí mismos. Y eso funcionó por generaciones, ¿no es cierto? Siglos. Pero viene el Estado benefactor y ahora dice, bueno, pero vos no tenés que ocuparte ahora de tus viejos, digamos, porque ahora nos ocupamos nosotros. Y entonces, en cierta forma, eso se quiebra. En países como, por ejemplo, como el nuestro, en el cual a veces este Estado benefactor ha entrado en crisis o que le ofrece muy poco a esos viejos, entonces renace en cierta forma el contrato familiar, porque los hijos se dan cuenta que se tienen que hacer cargo de sus padres porque tampoco el Estado benefactor le está resolviendo la vida. Ahora, en países sin instituciones, como muchos de los nuestros, es todo eso más demagogia, clientelismo, corrupción y despilfarro de recursos públicos. Es decir, todo el Estado benefactor termina siendo la gran piñata de la política, ¿no es cierto? Y sobre todo con contenido electoral, es una parte de la maquinaria para obtener votos, etcétera, etcétera. Hay países, de nuevo, hay países que son más serios y esto funciona más profesionalmente, pero en otros esto es claramente un descontrol. Bueno, ¿cuáles son? Ahora vamos atrás. ¿Cuáles son? Esto es la solución que parece ser la única posible en muchas discusiones de estos temas, ¿no? Como que el Estado tiene que hacer algo y si no, no hay alternativa. Es raro esto, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones, si ustedes quieren, liberales? O yo diría, ¿cuáles son las soluciones voluntarias, cooperativas, comunitarias, como la querramos llamar, a estos problemas que verdaderamente hay que hacer frente? Problemas de pobreza, problemas de gente que no tenga recursos suficientes, que se encuentre en situaciones de necesidad. ¿Qué es lo que tienen, o nos dirían a nosotros, qué es lo que tienen ustedes para ofrecer? Bueno, varias cosas. En primer lugar, lo que tenemos para ofrecer es un marco institucional, un sistema en el cual florecen la capacidad emprendedora y, por lo tanto, la salida de la pobreza a través del trabajo. Es decir, acá hay la iniciativa empresarial, genera riqueza y genera empleos. Si a eso le sumamos derechos de propiedad, yo voy a mencionar 4 soluciones que vamos a proponer nosotros. Iniciativa empresarial, empleos, derechos de propiedad, ayuda mutua y beneficencia. Son todas soluciones voluntarias que entre las 4 no solamente pueden resolver el problema de la pobreza, sino que lo han estado resolviendo hasta ahora con mucha eficiencia y mucha más eficiencia que las políticas públicas del Estado benefactor. Estos 4 vamos a ver ahora un poco. Vamos a la primera, iniciativa empresarial y generación de empleos. Tal vez han visto este gráfico. Refleja 2 estudios, uno de un señor Brad DeLong
y otro de Angus Maddison, reconocido estadístico inglés, que lo que han hecho es ir hacia atrás y reconstruir estadísticas acerca de cuál era el ingreso promedio de la gente. Miren, Brad DeLong ha ido hasta el año menos 10.000, año en el cual, digamos, el ser humano empezaba a asentarse en la agricultura y era el origen ya de las civilizaciones antiguas. Y el otro, un poco menos ambicioso, parte desde el año 0. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, mírenlo ustedes lo que ven ahí. Yo creo que en muchas discusiones, si uno está discutiendo con alguien que es crítico del capitalismo o algo de eso, habría que mostrar este gráfico y decirle, chao, no discuto más, listo, basta. Se acabó la discusión. Si este era un electrocardiograma, el señor estaba muerto, estuvo muerto durante 10.000 años y acá tuvo el primer latido. Y el primer latido le hizo subir el promedio de ingreso de $250 al año a 7.000, que es lo que es ahora para la población global. Entonces, la noción de progreso no existía antes de esta. La gente no pensaba que sus hijos y nietos iban a vivir mejor que ellos. No existía eso en la mente. Ahora, cualquiera de nosotros, sus padres ya piensan que ustedes van a vivir mejor que ellos. Y ustedes ya, y yo también, estamos convencidos de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Por el desarrollo tecnológico, por el crecimiento de la economía, por lo que sea. Es algo que se ha convertido en algo normal. Pero no era normal. Durante todo ese tiempo no era normal. No había ninguna expectativa de que los que vinieran después iban necesariamente a estar mejor. Esto fue producido por esos cambios institucionales que llamaríamos lo más preciso de decir es la llegada del rule of law, digamos, ¿no? Pero eso dio como resultado luego el origen del capitalismo, la revolución industrial y este impacto en los ingresos de la gente. ¿Cuánta gente salió de la pobreza acá? Ahora lo vamos a ver. Esta es la salida de la pobreza. Fíjense ustedes. De hecho, de paso, ya si quieren checar este u otros datos, les recomiendo esta página, Our World in Data. Tienen de todo lo que quieran ver sobre cantidad de temas súper interesantes. Bueno, esta es la pobreza. Tomemos esta de acá abajo, que es menos de $1 por día, después pasa a ser $1,9 por día. Este es el año 1820, donde más del 80% de la población era pobre. Más del 80% de la población. 1820, digamos, pleno inicio de la revolución industrial. Miren lo que es esa curva. Esa curva lleva al año 2000 al 24% y si tomamos ahora el $1,90 lleva al 9%. Muéstrenme ahora un sistema económico que haya obtenido un resultado similar. Miren toda la gente que ha salido aquí de la pobreza en estos 200 años. No hay ningún programa ni de cerca, por supuesto, que se pueda acercar a semejante resultado. Y lo que tiene de bueno, y por eso digo que yo soy optimista, es que ustedes van a ver o tienen la posibilidad de ver de que esa línea se estrelle contra el piso. Es decir, el fin de la pobreza en este planeta, por lo menos medida en esos términos. Probablemente yo no llegue, pero yo creo que ustedes tienen grandes chances. Por supuesto, si no se hacen grandes descalabros, como puede haber. A lo mejor Axel tiene razón, yo no niego eso que pueda ocurrir, pero miren, yo simplemente digo, en este tobogán, ¿viste? Porque tiene el tobogán boom, va para abajo, ¿no? Me parece que llegamos ahí abajo si seguimos, tal vez con algo de suerte. No solamente esto en cuestión, ahora vamos a ver, esto vendría a ser más o menos en número. En el año menos 10.000 había unos 4 millones de seres humanos, con un ingreso per cápita que se podía estimar en $100. Fíjense cómo evolucionó eso, llegó a 150 ahí en la época de, no sé, Grecia, digamos. Sigue así hasta el fines de la Edad Media, sube un poquito para el inicio de la Revolución Industrial a 200 y hoy
6.600 o ya son 7.000, eso era en el año 2000. Ahora, lo increíble de la generación de riqueza es que para la riqueza total esto se ingresa per cápita, deberíamos multiplicar esto por esto. Así que imagínense hacer la multiplicación y esto lo que vemos es una expansión brutal de la riqueza. Pero acá vemos, por ejemplo, la cantidad de gente pobre. Entonces, vemos que en extrema pobreza es este color, la cantidad, porque alguien podría decir, bueno, se redujo el porcentaje, pero todavía la cantidad es muy grande. La cantidad de pobres también cae. Mire cómo está cayendo acá la cantidad total de pobres, y la verde es la cantidad total de gente que no está en extrema pobreza. Esos son los verdes, ¿no? ¿Qué más? Esto de nuevo es el número absoluto de gente viviendo en extrema pobreza desde el 81 hasta el 2008. Así es como va cayendo. Esto es básicamente, miren, lo que está ocurriendo en China y la India por el volumen de población que tienen, obviamente hacen caer la cantidad de pobres en el planeta, ¿no? Vamos más. Estos son proyecciones. Este vendría a ser, acá es donde digo que por ahí ustedes llegan a ver eso al año... Sí, yo me tengo fe para el 2030, pero un poquito más allá, digamos, tal vez ustedes llegan a ver eso. Esas más o menos son las estimaciones de cómo va a ir evolucionando, la pobreza. Bueno, estos son los datos, ¿no? Ahora, fíjense que esta misma página hace una encuesta con la gente y le pregunta a la gente, ¿usted qué cree? ¿Que la pobreza en el mundo está aumentando, se mantiene igual o está cayendo? Ustedes vieron los gráficos, ¿verdad? Ahora lo que dice la gente. 55% dice que la pobreza aumentó. 33% dice que se mantiene más o menos lo mismo. 12% dice que la pobreza ha caído. Bueno, acá hay todo un mundo para tratar de explorar y entender por qué esto ocurre. Si estamos viendo los datos ahí y sin embargo la gente cree que la pobreza está aumentando. Bueno, no les voy a dar yo una respuesta ahora porque excede un poco mi capacidad de entender esto, pero es paradójico, ¿no es cierto? Pero los datos son esos. Ahora uno puede decir, bueno, pero ahora vuelvo acá. Bueno, está bien, la pobreza está cayendo. Yo dije que la pobreza era distinta que la desigualdad, que la distribución. Pero alguno me puede decir, bueno, pero la pobreza está cayendo, pero la distribución cada vez es peor. Veamos. La roja era la distribución en el año 1820. Acá están niveles de ingresos, ¿no? Y acá millones de personas. La roja era la de 1820. Como ven ustedes, muchos pobres, muy pocos ricos. Esa era la distribución en 1820. La azul es 1970. Acá es como dos jorobas, ¿no? Pobres, muchos pobres, pero un poquito acá sube, ha mejorado algo. Y la verde es la del 2000. Una distribución que le llamaríamos básicamente normal. Y este fenómeno, y acá es donde digo que por ahí tenemos que discutir, este es un mundo de clase media. La clase media está creciendo, se está volviendo clase media. Lo ves en cuestiones menores, lo ves en que ahora viajás y te cruzás con chinos, con rusos. Hace 20 años ninguno de esos ni podía salir, más o menos. Y ahora están haciendo turismo, sacan unas máquinas así de fotos, sacan fotos de todo, de cualquier cosa. Y bueno, está bien, eso es gente clase media. Es lo que estamos viendo, la clase media global. La globalización está globalizando la clase media también, ¿no? Acá tenemos de nuevo la evolución de la distribución. Fíjense cómo se normaliza. Esto es otra fuente, años 70, 80, 90, 2000, 2006. La vemos cada vez más acercarse a esa situación. Esto no es solamente lo que le decía del progreso, esto es de Deaton, esto es la expectativa de vida al nacer. Esto era el promedio de la gente y estos amarillos es la nobleza. Entonces, como ven, ahí de 1550 a 1800 más o menos,
el promedio de la nobleza y de la gente era más o menos lo mismo, y venía para abajo el promedio de vida al nacer. Pero acá empieza a haber cambios en la medicina, etcétera, algunos descubrimientos médicos, etcétera, y empieza a mejorar ¿quién? Y primero la nobleza, es verdad. Pero después empiezan a subir todos, que es lo que encontramos ahora. Inevitablemente ese progreso ahora en el ámbito de la medicina se da desigual. Esta es la expectativa de vida, cómo ha evolucionado desde 1770. Voy a ir más rápido porque no me queda tanto tiempo. Esta es la mortalidad infantil global, de nuevo, cómo cae, 1800-2015. Esto es la ingesta de calorías por persona por día, desde el 61 al 2013. Habría que verla con más detalle. Esto es la cantidad de gente que está mal alimentada, subalimentada, cae. Esto es el trabajo infantil desde el 50 al 2012. Bueno, ya ve el gráfico, no hace falta. Esta es la gente alfabeta y analfabeta. La analfabeta son el rosa, digamos, la gente alfabeta, los celeste. Es como ha evolucionado de nuevo, de 1800 al 2014. Esto es gente en la educación primaria, secundaria y terciaria, desde el 50 al 2010, la escolaridad. ¿Qué más? Estos son los niveles educativos. También aumentan y cada vez aumentan los de mayor nivel. Bueno, es decir, eso es lo que ha generado esa empresarialidad, eso que llamamos capitalismo, no es solamente a nivel de ingresos, sino todo este tipo de resultados. Ahora, fíjense lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Con este tema de la empresarialidad. Ahí está ese índice que muchos conocerán haciendo negocios, que mide cuántos trámites necesarios para tener un negocio habilitado y cuánto tarda. En Nueva Zelanda un trámite se hace en medio día para tener una empresa o un emprendimiento habilitado. En Chile son 7 trámites, pero en 5 días. En Panamá 5 trámites, 6 días. En Uruguay 5 trámites, 6 días y medio. En Haití 12 trámites, 97 días hábiles. ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la riqueza? Bueno, en cierta forma ahí, ¿dónde está la economía informal y dónde está, digamos, una economía medianamente ordenada? Y en este tema de los emprendimientos, acá una anécdota de cuál puede ser la salida de la pobreza. ¿Conocen el Hard Rock Café? ¿De quién es el Hard Rock Café? De la tribu de los seminoles. Es el Hard Rock Café. Ahí están festejando Wall Street cuando salieron y compraron la empresa en la bolsa. El Hard Rock Café es de esta gente que se pone las plumas y salieron ahí a festejar. Son los dueños del Hard Rock Café. Son emprendedores. No andan pidiendo planes, nada de eso, o quejándose de que somos los pueblos originarios. No, se quedaron con el Hard Rock Café. Tienen una reservación, pusieron impuestos bajos, fue un casino, terminaron comprándose el casino, terminaron comprándose el Hard Rock Café. Así que vayan ahora y celebren ahí también de que acá tenemos un pueblo originario que es emprendedor y millonario, además. ¿Qué más? Bueno, esa empresarialidad se aplica a la educación, podemos hablar de lo de Tuley, les puedo explicar en las preguntas, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Por supuesto que todo esto se ve afectado por la legislación laboral en nuestros países, que destruye la capacidad o limita o encarece la capacidad de crear empleos. ¿Qué más? Después tenemos derecho de propiedad. Una gran desventaja de los pobres, como esto lo ha señalado Hernando de Soto, Gersi, etcétera, en el Perú, es que no tienen derecho de propiedad formalmente establecidos. Hay una enorme cantidad de riqueza invertida en la poca propiedad que tienen esta gente, que es una pequeña vivienda, y sin embargo no tienen un derecho de propiedad formal y se encuentran entonces desarrollando actividades en la informalidad, que muchas veces no solamente puede llegar hasta ser un poco más costosa para ellos, sino que además limita su crecimiento, ¿verdad? Nadie conoce, no sé, cadenas de franchising en la informalidad, ¿verdad? No podés crecer demasiado, podés sobrevivir, pero no es que vas a progresar tanto. Bueno,
El tercer punto era la ayuda mutua. Y yo les digo y les pido, o sea, a ustedes les interesa que vayan a estudiar la historia. Acá en Chile, como era en mi país, cuando llegaban los inmigrantes ahí a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, ¿qué hacían para resolver esos problemas que hoy le atribuimos al Estado benefactor? Generaban lo que se llamaba sociedades de socorro mutuo. Vayan a Valparaíso, va a haber una sociedad de socorro mutuo, la Sociedad Española de Socorro Mutuo Valparaíso, van a encontrar eso, y era gente que simplemente se asociaba para ayudarse mutuamente y solidariamente, pagaban una cuota, recibían servicios, se atendían unos a otros y resolvían los problemas que hoy le atribuimos a ese gran padre que tenemos ahí arriba. Y por último, teníamos a la filantropía, la beneficencia. A diferencia de la ayuda mutua, acá alguien da sin esperar nada a cambio, nada más que el placer o la felicidad de ayudar a otro. Es decir, en la ayuda mutua yo doy, pero espero que me ayuden también a mí, ¿no? En cambio, en la beneficencia yo doy sin necesariamente esperar nada, simplemente quiero ayudar, recibo un gran placer, digamos, un beneficio de haber ayudado a los demás. Si van a estudiar la historia de la beneficencia en sus países, van a encontrar también que cuando no había Estado benefactor, había enorme cantidad y una muy interesante actividad de beneficencia, donde la gente voluntariamente ayudaba a los demás y florecían, digamos, algunas instituciones. Yo podría hablarle mucho más de esta historia en el caso de mi país, pero tal vez no tiene sentido y llevaría mucho tiempo. O sea que con estas 4 alternativas tendríamos más que cubierto el problema de la pobreza en el mundo. Si a pesar de todo esto ustedes quieren así todo, insistir que el Estado haga algo, bueno, en fin, ¿qué voy a hacer? Ya pierdo las esperanzas. Pero bueno, está bien, vamos a suponer que sí. Entonces, acá el debate es básicamente el siguiente, ¿no? Lo resumo muy pequeñito. ¿Subsidiar a la demanda o subsidiar a la oferta? Normalmente lo que venían haciendo nuestros países es subsidiar a la oferta. Los pobres no acceden a la salud, ponemos hospitales. No acceden a la educación, ponemos escuelas. No acceden a la vivienda, planes de vivienda. Y últimamente, y en Chile es, en cierta forma, un ejemplo no perfecto, pero de esto, lo que se busca es subsidiar a la demanda. Es decir, que ayudar a la persona para que ésta luego pueda elegir a dónde ir. Esto se llama política de vouchers, que puede ser, o vales, que puede ser con vales como tal. Aquí no es con vales, a mí me gustaría más que fuera así. Y ya termino. En fin, podemos discutir esto, pero digamos que esta es la discusión en términos de políticas públicas, cuando estamos pensando que en todo caso habría que hacer para la pobreza o para resolver esos temas. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Por acá, Simón. Ese es un blog donde subo cosas de estas a veces y nada, si alguno... Donde hay videos de esto y hay videos sobre el anarcocapitalismo. Terminemos de hablar de esto y vamos a hablar de realmente cosas bien radicales. Va. No, bueno. ¿Quién está ahora? Acá, hola. Dale. Mi nombre es Simón. La verdad me costó mucho formular una pregunta y yo creo que no lo voy a hacer, pero un poco que si me puedes comentar sobre diversos temas. Que un poco la pobreza ha cambiado o cómo la estamos midiendo. Quizás hoy día la canasta familiar, como le decimos en Chile, esta canasta de productos que hoy día inclusive incluye internet en el teléfono, por ejemplo, ha cambiado. ¿Cómo eso ha impactado un poco en cómo vamos midiendo la pobreza? Sí. Y cuando le ponemos cara a la pobreza es distinto. Cuando le ponemos sentimientos, emoción a la pobreza es distinto. ¿Cómo se ve eso desde un punto de vista de análisis de pobreza en economía? Porque cuando uno ve cifras es quizás muy impersonal o muy duro. Pero cuando uno va a los campamentos, va a los asentamientos, un poco de emociones aflora.
¿Cómo se hace eso? Y en la creación de políticas públicas en busca de pobreza. O sea, en mejorar la pobreza. Bueno, vamos a la primera. La segunda, no sé si voy a poder contestar, pero trataré. La primera es cierto, obviamente cambia la medición de la pobreza, pero hay distintos tipos de cambios. En primer lugar, la pobreza se empezó a medir, así como vos la señalás, definiendo una cierta canasta de bienes y de servicios que estimamos es lo mínimo que debería tener una persona o una familia tipo, ¿no es cierto?, para no ser considerada pobre. Entonces vos definís qué ponés dentro de esa canasta, luego buscás los precios y eso te da un determinado costo de la canasta, ¿verdad? El ingreso de una persona para no ser pobre debería estar a ese nivel o por arriba de ese nivel. Pero está claro que esta canasta cambia. No es lo mismo una canasta hace 50 años de lo que es ahora. Hay ciertas cosas que consideramos que son muy necesarias para una familia tipo y que por lo tanto esa canasta va cambiando y se va modificando con el tiempo. Seguramente ahora le pondríamos un celular. Hace 30 años un celular era de rico, ¿viste? No iba a una canasta familiar. Entonces eso sí va cambiando. Pero lo que ha habido, y que tal vez es más importante, es un cambio en algunos países conceptual acerca de cómo medir la pobreza, que refiere no ya a una canasta en particular, sino, a ver cómo explico esto, a qué distancia, cuántos hay a una cierta distancia del ingreso medio de la sociedad. ¿No? ¿Cierto? En toda la sociedad el ingreso medio es este. Bueno, ¿cuántos hay? Digamos 3, 4, si quieres ponerlo así, 5 escalones para abajo. Esto conlleva el peligro de que siempre va a haber alguien más abajo, con lo cual siempre va a haber pobre. Entonces parece más como que si estuvieras midiendo la distribución que si estuvieras midiendo la pobreza. Y pasó en Inglaterra, por ejemplo, que Inglaterra vos ves la historia de la pobreza y era un poco esa la del gráfico que mostré, 80% ahí, bajó, después bajó a 20, después bajó a 10, en el año 1995 era el 2%, cambiaron el método y a los 5 años había de nuevo 12% de pobres. ¿Qué pasó acá? ¿Hubo una terrible crisis, algo? No, habían cambiado el método de esa medición, con lo cual siempre aparece un porcentaje de pobres porque están midiendo la diferencia relativa que tiene con un determinado nivel de ingreso medio, ¿no? Y yo no sé si eso, no me parece que sea correcto. Yo creo que lo correcto debería ser el método tradicional, digamos, definamos una canasta, esa canasta va a ir cambiando y eso es lo que consideramos que es lo básico y lo necesario. Ahora, esto respecto a este tema. Respecto del otro tema, el de las caras y las políticas, bueno, precisamente ese tipo de soluciones de la ayuda mutua y la beneficencia son acciones que son cara a cara, digamos, en los cuales vos estás colaborando con otros, con quienes te conocés, que son parte de... Cuando llegaban los inmigrantes, se vinculaban, se había roto ese contrato familiar, porque los padres habían quedado allá en Europa, básicamente, pero bueno, en todos lados que vinieran, y entonces la solidaridad empezó a ser entre grupos de afinidad. Nosotros, no sé si aquí lo llaman así, de colectividades. Colectiva, que los gallegos tenían la suya, que los asturianos tenían la suya, que los vascos tenían la suya, que los franceses, que los italianos también divididos, los lombardos por un lado, los genoveses por otro, y así. Y te puedo asegurar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1910, había más o menos 1.200 sociedades de socorro mutuo funcionando, ¿no? Y eso es lo que toma el Estado benefactor después. Cuando viene el populismo, digamos, toma eso y dice, no, ahora nosotros, ¿no? Y vacía a todas estas sociedades que terminaron siendo después sociedades sociales, como clubes sociales, pero siguen existiendo. Vos vas algún día de estos a Buenos Aires y hacen, no sé, el Día de las Colectividades y desfilan ahí, no sé,
100 grupos distintos que todavía existen. Ahora, eso da, eso, lo mismo que la beneficencia. Como cuando se hacen acciones de beneficencia también es una relación personal, con cierto grado de afectivo. La política pública es bastante difícil que sea así, porque, bueno, la verdad, tampoco quiero denostarla totalmente, pero se formula en un escritorio, el funcionario podrá recorrer esos barrios, pero en última instancia tiene que hacer una política general y no personalizada. La política pública, por definición, te diría que no puede ser personalizada, ese es otro tipo de contacto. Entonces, no cumple con esa condición. Inevitablemente, ¿no? No hay alternativa ahí. ¿Qué más? ¿Por dónde está? Ya está, ahí. Sí. Durante la presentación, usted expone un poco la idea del progreso ilimitado, que de alguna manera, si seguimos con el modelo de las democracias liberales, el progreso está garantizado. Y usted da el ejemplo de que nuestros papás, bueno, que nosotros vivimos mejor que nuestros papás y nuestros abuelos, nuestros papás vivieron mejor que nuestros abuelos. Y creo que históricamente esto es indiscutible. Pero hoy día se presenta el gran reto del cambio climático. Si destruimos el mundo que nos genera riqueza, se puede seguir creyendo en esta idea del progreso ilimitado. Bueno, obviamente que no es inevitable. En todo ese proceso que ahí yo mencioné, hubo 2 guerras mundiales, hubo una guerra fría, el mundo estuvo al borde del colapso. Zafamos, digamos, con altos costos en algunos casos, como el de las 2 guerras, ¿no? No es inevitable. Pueden pasar ese tipo de cosas y podemos descarrilar. Por supuesto que sí. De ahí la importancia. Porque si fuera inevitable, ¿para qué hacemos esto? Vamos a casa y esperamos, ¿verdad? Que llegue. Obviamente que no es así. Eso puede pasar. Sin embargo, con el cambio climático requeriría todo un tratamiento adicional. Yo tengo mi cierto grado de optimismo, sobre todo respecto a la capacidad del ser humano para adaptarse a nuevas situaciones y a encontrar soluciones que son hasta, te diría, mejores que las soluciones que puede encontrar la política. La política no está encontrando muchas soluciones. Tenemos el Tratado de Kioto, supuestos arreglos ahí que algunos ni siquiera quieren cumplir y algunos de los principales emisores no quieren cumplir. Pero la gente se adapta, los mercados envían señales para adaptarse, esto requeriría una explicación mayor, van cambiando los precios de acuerdo a los potenciales riesgos que pueda generar el cambio climático, van adaptando, por ejemplo, no sé si por ejemplo, sí, las empresas de semillas, digamos, ya están haciendo genética de semilla para usar en condiciones de mayor sequía, qué sé yo. Hay rápidamente una adaptación a eso, o sea que yo no soy tan... creo que en cierta forma hay una... no soy de la posición de que estamos en un tren que va contra la pared, porque estamos en realidad, más que en un tren que va a la pared, en un auto que puede doblar. Puede doblar. No sé si va a doblar, pero tiene esa capacidad de acomodarse y de evolucionar. Así que tal vez, pero no te puedo asegurar nada, ¿no es cierto? Pero soy optimista, sí, yo creo que digo, ganamos. Ahí no sé quién pone el micrófono, ¿no? Martín, muy buena la exposición. Una cuestión que me parece que nos debería obligar a reflexionar es la contradicción entre lo que tú nos contabas y lo que nos contó Axel. Es decir, en un caso terminábamos con que la sociedad por pánico entraba en regímenes autoritarios y el tuyo es una explicación, yo diría, de un optimismo irreductible. Ahora,
la pregunta es cómo conciliar ambas. Y a mí se me ocurren 3 explicaciones posibles. La primera es que los datos agregados tuyos agregan situaciones que pueden ser heterogéneas. Eso, es decir, la suma da eso, hay naciones que han sufrido fenómenos diferentes. La segunda es que en realidad la evolución es similar, lo que pasa es que leemos mal los datos, cosa que yo creo que es muy probable que esté ocurriendo, es decir, que la gente tenga una lectura sobre su propia sociedad de inferior calidad de la que es. La tercera es que probablemente los datos sean los que, la dirección sea la que tú mencionas, pero los expuestos a cambios radicales están con una incertidumbre insoportable. Entonces su reacción es destruyamos el mundo porque no soporto esta incertidumbre. Cuarto, la reflexión tuya sobre el cambio climático. Digo, desde que yo estudio economía siempre estaba el temor de que se acababa la Tierra, se acababa el mundo, se acababa el medio ambiente y siempre el cambio tecnológico dio vuelta a esa cuestión, así que yo comparto tu visceral optimismo. Y yo comparto tus 3 primeros puntos. Y yo Como no podía comparto ser lo que de están otra. diciendo. Es así, yo comparto eso que vos decís. De hecho, por eso le decía a Axel al empezar, estaría bueno que a lo mejor en el panel hagamos un poquito de... ¿Te puedo decir solo un Dale. comentario breve? Sí. Y yo creo que no es incompatible lo que tú dices con lo que yo mostré, porque tú estás mostrando cifras agregadas a nivel mundial. Sí. Pero si tú desagregas eso, países occidentales desarrollados a los cuales yo me referí, tú efectivamente vas a ver que ingresos antes de impuestos en algunos de esos países la brecha ha ido creciendo. Y que efectivamente en algunos de esos países, como Estados Unidos, la clase media se ha ido reduciendo. Ahora, todo esto se podrá discutir si está bien medido o no, Sí. pero personas como Charles Murray, que son muy respetables, y otras han sacado estos datos. Entonces, el problema no es el mundo emergente. De hecho, la tesis que yo presento es que precisamente este mundo emergente, dentro de los cuales hay muchos regímenes no democráticos, más bien autocráticos, se está convirtiendo cada vez más atractivo. Porque es capaz de generar todo lo que tú estás diciendo, de sacar a millones de personas de la pobreza, de crear nuevas clases medias. Y en Occidente lo que estamos viendo es que las clases medias ven, según datos que se han mostrado, estancados sus salarios durante décadas, o por lo menos no ven el nivel de prosperidad que encontraron de una generación a otra en el periodo de posguerra. Y que es también la tesis del Foreign Affairs, ese artículo que yo presenté. Entonces, yo concuerdo contigo que globalmente los datos muestran algo optimista, pero si tú lo localizas un poco, hay una razón que a mi juicio no es solo de discurso y el tema inmigratorio, que sí creo que es determinante en esto, sino también económico para entender por qué un Trump, por qué tema Brexit y por qué Le Pen y por qué toda esta gente, y hoy día 5 estrellas, la clase obrera occidental, que siempre votó por la izquierda, hoy día está votando por la derecha. Por la derecha más dura, digamos, ok, o sea, media ok. y liberal, digamos. Okay. Vengo esperando 10 años para ver cuándo puedo discutir con Axel y ahora tampoco ahora. Es así, hace 10 años que coincidimos básicamente en todo. Yo dije, bien, encontré una. No, tampoco se me vino abajo. En fin, bueno, es así. Pero si después hacemos conversamos algo de esto en el otro panel, tengo aparte, ahora, porque es verdad, la diferencia que tuvimos en la presentación es que yo presenté 200 años y vos presentabas periodos más breves y, como vos decís, más localizados. Para la otra discusión tengo gráficos de 1000 años. Y cuando uno mira los 1000 años, salimos todos festejando de acá, pero hacemos fiesta esta noche, hacemos la fiesta de la libertad, porque si vemos lo que estamos logrando, la verdad que lo único que podemos hacer es festejar. Así que lo podemos hacer después. Sí. Es decir, ¿dónde se ha producido eso que observa de mayor eficiencia o eficacia Axel? No en regímenes que han avanzado hacia un mayor grado de autocracia, sino en regímenes que han liberado sectores de su sociedad. Por ejemplo, los coreanos del norte no ven nada, Zimbabue no ves nada. ¿Dónde ves? En China y en Vietnam, que han avanzado hacia libertades que antes no tenían. Por eso
Yo digo, Gracias. cuidado cómo medimos, porque a mí esta cosa que los autoritarios funcionan mejor que nosotros no me da. Digo, reconozco que tengo un prejuicio, pero no me da porque a mí me parece que la clave de la performance en el mundo son los incentivos. Sí. Ahora me obliga a mí a tomar de nuevo el micrófono. Pero, Esta ojo, sí es mi última intervención. Ahí lo tienen, están esperando Y después Nicolás. Nicolás también estaba ahí por allá. El tema, Ricardo, yo discrepo contigo de que haya habido una apertura en estos países. China, por ejemplo, está aplicando un sistema muy parecido a la serie Black Mirror. ¿Quién vio Black Mirror acá? De esas cosas, las puntuaciones, los teléfonos. De acá todos la vieron. Están empezando a aplicar eso. Un control totalitario espantoso sobre sus ciudadanos, prohibiéndote ir a ver conciertos, tomar aviones o tomar trenes si tú no estás de acuerdo al ranking social que te pone el gobierno de la conducta esperada que se supone que establece para ti. Entonces, es cierto que han liberado la economía, yo en eso estoy de acuerdo, pero de que el Partido Comunista Chino haya aflojado control político sobre la ciudadanía, yo creo que eso es otro tema, yo creo que eso no es tan así. Y en Rusia, Putin, obviamente, mantiene un control cada vez más férreo sobre una serie de elementos de la sociedad y así sucesivamente. Entonces, si bien han tenido... Y esa es la combinación. En todo caso, aclaro, esta tesis yo la tomo del análisis que hacen estos académicos de Harvard y otros del Foreign Affairs, donde explican que porque somos incapaces de generar el mismo nivel de crecimiento económico de la época de posguerra, lo que hizo muy atractivas a las democracias, estos regímenes se están convirtiendo en una cuestión interesante desde el punto de vista que tú tienes cierto control político, o sea, no la democracia que conocemos hasta ahora, con mucha prosperidad económica o con posibilidad de progreso. Y en ese sentido, y si tú ves los flujos de capital y tú ves la proporción del Producto Mundial, lo que yo decía ahí, hoy día los países democráticos son el 50% del producto más o menos, y antes eran el 80 o más por ciento del producto, hace un par de décadas atrás. Entonces, ese es el tema. Sin perjuicio de eso, estoy de acuerdo, Martín, que en los últimos 1000 años ha habido mucho progreso global. Discutan entre ustedes. Ahora va Nicolás. Adelante, Nicolás. Aquí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, Acá. Sí, sí. Yo tengo una pregunta bien simple, primero. Dale. Si la pobreza es justa. Ajá. Y la segunda, una reflexión. Entendiendo que la pobreza es un mal que se quiere superar. Y un problema de las sociedades es que la pobreza en general se reproduce. O sea, los pobres son hijos de pobres. Bueno. Y la igualdad de oportunidades es un tema que nos apasiona, yo creo que a todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una sociedad es capaz de aceptar la pobreza, pero a su vez generar movimientos sociales en que los pobres puedan salir de la pobreza y haya movilidad, digamos? Porque si no, la verdad es que hay poca esperanza para los pobres. Sí. Había como tres cosas ahí, a ver si me las acuerdo las tres. Respecto de la igualdad de oportunidades, es una linda consigna política liberal, formalmente con un análisis serio de eso no es posible. Lo que puede haber es igualdad de tratos, pero está claro que, por ejemplo, qué sé yo, el hijo de Vargas Llosa inevitablemente tiene distintas oportunidades de las que tiene mi hijo, por el simple hecho de haber tomado el desayuno con él. Y mi hijo lo tuvo conmigo. Así que ya se empieza a establecer igualdad de oportunidades. Podemos hablar de, yo prefiero hablar en todo caso que haya más oportunidades, una sociedad que brinda más oportunidades a todos. A alguno que le va a dar 15 y a otro a lo mejor va a tener 200, pero que tenga más, que el de 15 pase a tener 30 y el de 200 a 250. Pero esto es nada más que un argumento demasiado quisquilloso, si quieres. Está bien, cuando hablamos de igualdad de oportunidades estamos hablando de mínimamente generar una sociedad que lo podríamos hacer también voluntariamente, no necesariamente a través de políticas públicas, en el sentido de que todos tengamos mínimamente algunas oportunidades para poder crecer. Si la pobreza está condenada a seguir generando pobreza, bueno, obviamente que no, porque algunos países también eran pobres y salieron de pobres. Quiere decir que de la pobreza obviamente se puede salir y es un problema de generar, o lo que creo que hemos aprendido de 200 y pico de años de análisis económico, eso es generar las condiciones institucionales que permiten desplegar la capacidad creativa que en mayor o menor medida la gente tiene y empezar
avanzar y a progresar. Cualquier sociedad, a menos que tuviera un problema cultural, digamos, que siguiera una religión que condenara el progreso, digamos, salvo eso, si no está en la naturaleza del ser humano querer progresar y poder ofrecerle más cosas a su familia, a sus hijos y a sí mismo. Así que yo creo que eso ocurriría. Y había una más, que creo que es la primera que empezaste. Si la pobreza es justa, ni justa ni injusta, es un hecho. Si es justa o no es justa dependerá de las acciones que llevaron a esa pobreza. Es decir, si yo, vamos a ponerlo así, soy un vago, en términos muchachos, soy un vago, no estudio, no hago nada, no trabajo, no asumo ninguna responsabilidad y después voy a decir, es injusta mi pobreza. Bueno, no, perdóname, no es injusta. Tiene que ver con la responsabilidad, con las acciones que vos tomaste. Por esa razón depende de la situación que estemos considerando, ¿no? Y eso habrá que verlo, supongo que en cada caso. Donde cuando empecé dije, donde nos duele más es con los niños, porque en los niños no podemos hacer ese juicio de responsabilidad. Llegaron así, todavía no podemos asignarle una responsabilidad a ellos y por eso sentimos nosotros más responsabilidad respecto de ellos que lo que podríamos sentir de pronto por alguien que ya ha tomado sus propias decisiones, para bien o para mal. Bueno chicos, demos un fuerte aplauso a Martín. Bueno, gracias.